acabar esta partecita. Listo. Ok. Bueno, entonces, recordemos que el Fibonacci es una herramienta matemática que nos ayuda a medir puntos, ¿cierto? Y cuando medimos una unidad, o digamos sí, una unidad que es de 0 a 100, él automáticamente nos bota unos intervalos que vienen tanto del 0 al 100, que se llaman retrocesos, y también, si lo alejamos, vemos que también se extienden, después del 100 hay unos puntos que se conocen como extensiones, ¿sí? Si vemos las extensiones van hasta el 423, que es la última, ¿sí? Son 3 extensiones que son una parte matemática. Entonces, lo bueno del mercado es que como oscila de manera matemática, en algunas ocasiones, cuando encontramos ciertos puntos claves de por ejemplo, en este caso, miremos, por ejemplo, venía bajando fuertemente y el primer pico alto verde fue este, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo tomara ese pico, ¿sí? Miremos cómo el precio empieza a moverse en las bandas de retroceso, ¿cierto? Entonces se mueven, pero miren que al momento de llegar a este punto, a la extensión 261, se encuentra una resistencia, ha tocado 3 veces, y recuerden que esto es una señal muy importante para que cuando la vean por ahí, que es el 3 techos, ¿sí? Toca 3 veces, siempre recuerden, si encuentran un toque, 2 toques, y de repente, porque a veces ocurre en este caso, es muy importante si pudieron colocar sus en funciones las líneas, sé que en el celular les aparece, pero en el computador les aparece líneas de día, porque es muy bueno ciertas cositas, como que aquí al final se está acabando el día de transacciones y aquí hay mucha volatilidad, ¿sí? Aquí hay un momento de que se mueve mucho el mercado y el spread es muy alto, entonces por ende es bueno mantener Entonces, por ejemplo, aquí tocó la primera, eso fue al final del día, luego, eso estamos hablando de 30 minutos, quiere decir que la última media hora estuvo bajando, arrancó el día, ¿cierto? Y aquí, digamos que el spread fue muy alto. Pero vuelve y toca, y el precio no dejó pasar ese Fibonacci, que muy interesantemente, que mira que desde atrás se venía marcando, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Siempre que encuentren 3 techos, esperen la vela de confirmación siguiente, normalmente tiende a ser baja, y cuando baja, entonces aquí, pues justamente incluso puede continuar, ¿no? Aquí podemos encontrar un modelo de bajo, incluso aquí esta operación, ¿cuál es? Esta es este me está dando como opción de entrada en media hora, porque si se dan cuenta, vamos a entrar aquí en ese mercado. Sí, debemos ver si sube otro poquito, porque, no, mentira, no, estaba pensando que esta vela no había roto, pero no, sí. Aquí ya la señal se dio fue con esta, no con esta. Yo pensé que se la había dado con esta y dije, no ha dado la entrada, pero sí ya, no, aquí ya sería un poquito riesgoso entrar en ese momento. Entonces, volvamos a lo que estábamos hablando. Me voy a retroceder esta cosita de zoom. Entonces, eso es lo que el Fibonacci realmente sirve. Entonces, sirve en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando ustedes encuentren puntos largos, recuerden ponerlos siempre que encuentren algún retroceso fuerte, pero en este caso, como ustedes están manejando eh, entradas cortas, entonces es importante también que sus medidas sean cortas, ¿sí? Como de mechas como esta, por ejemplo. Ustedes ven aquí que el precio de pronto, pum, hubo un rebote y de repente se subió. Entonces lo pueden colocar, ¿cierto? En el momento que encuentran así como un movimiento fuerte, corto, y si ustedes se acercan, entonces vemos como el precio después de que tocó tiende a rebotar en esos valores Fibonacci, ¿sí? En esos retrocesos. Bueno, aquí lo ponemos al revés. Y pues con el mouse para mira, pues es mucho más fácil porque solamente hay que poner en el puntico y es más fácil moverlo. Entonces vemos como el precio tiende a tocar esos puntos y se vuelven como resistencias, ¿se dan cuenta? Para que empiecen después a tomar fuerza. Eso porque aquí tomamos un punto, pero podría fácilmente haber sido este, ¿cierto?
Sí, este. Primero este para que este no se... Ah, mentira, sí, este. Y es el más... Otra vez, bueno, estuvo muy cerca al 78. ¿Sí? Entonces, eh, el Fibonacci es muy sencillo colocarlo en el computador, en el celular es con el dedo, entonces a veces se resbala y pues hay que como aprenderle a coger el tiro. ¿Listo? Entonces, en el orden de... Ay, sí, me dio la entrada. Estaba la entrada como pensaba. En media hora. Sí. Bueno, no la cogí. La estuve pensando y se me fue. Entonces, en la, en esta, lo ponen de arriba hacia abajo. ¿Ok? Porque recuerden que estamos usando elección. De arriba hacia arriba, no es de arriba hacia abajo. Sí, entonces miremos. Si voy a medir una vela roja, por ejemplo, ya esta vela roja, una vela roja que entonces la mido de abajo, ¿cierto? Hacia arriba, porque lo que voy a medir por la extensión hacia abajo. Estábamos esperando esa de bajada, pero recuerden que hay cositas. Ustedes, si la han medido, se van a dar cuenta que hay cosas que a veces el mercado nos muestra y que pues uno como que piensa la señal si la toma o no. En este caso, algo que estábamos mirando es cuando hay una vela muy fuerte, la vela de esta vela rompió muy fuertemente acá, entonces ¿qué ocurre? Que a veces esta vela tiende a retrocederse y a mostrar señales, ¿cierto? De que aquí, por ejemplo, la señal supuestamente aquí va a bajar. Pero algo que podemos hacer es verificar esa altura de la vela tubo, ¿cierto? Y en este caso está. Entonces, cuando vemos que la vela rompe en nuestra señal, vemos que la mecha es muy larga, ¿sí? Entonces, cuando la mecha es muy larga, quiere decir que bajó hasta allá y que en ese momento viene subiendo. Si yo miro esto en 5 minutos, entonces en 5 minutos, me toca dejarla para poderla encontrar. Eso, por acá. Acá, entonces aquí está. Si se dan cuenta, mire cómo tocó y después de eso las velas venían subiendo. Entonces, en la temporalidad de media hora solamente me muestra una mecha, pero yo tengo que verificar que aquí en este punto las velas fueron muy fuertes, ¿sí? Y me está marcando algo, pues una marca de tendencia. Entonces, claro, cuando yo veo la señal acá, cuando yo veo la señal, en este caso debería verificar por qué esa mecha fue tan larga, ¿ok? Porque es una señal de que, mira, incluso si yo voy a hacer la medida como siempre la hago, que de arriba, de abajo hacia arriba, disculpa, aquí era al revés, de abajo hacia arriba, entonces, eh, ¿qué ocurre? Que yo verifico, cuando la mecha es muy larga, yo verifico el cuerpo de la vela a ver si la mecha superó el 161.8, ¿sí? Que es nuestro primer objetivo, recuerden. Entonces, si la mecha es muy larga, yo ya no tomo la mecha, sino verifico a ver si esa mecha alcanzó a llegar al 161, como en este caso. Como ya como tocó, entonces en ese caso la señal no es muy buena tomarla porque la mecha fue muy larga. Muy diferente cuando toma mechas cortas, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Aquí vemos la señal. Aquí se ve la señal. Okay, ahí fue la señal. Ya está. Eso fue muy para ver de acá porque pues todavía no toca la señal de que si bajando, regresando a la baja, verifiquemos tendencia general. Tendencia general es a la baja. Tiene incluso tiene una. Ah, mentiras. Miremos. Ah, bueno, sí. Estamos tocando el soporte, pero si lo alejo, miramos cómo está. Ok. Bueno, aquí está en un punto bastante interesante porque está llegando a un soporte. Pero, pues en este sentido, podríamos ver, a ver, en una hora, que cargue. Ok, ahí está. Y la acercamos para verla. Una confirmación más grande es cuando la señal se está marcando en media hora y ustedes la verifican en una hora y en una hora, pues claro, en una hora a veces la vela no se ha terminado, pero ya la vela de la media hora terminó. Entonces a veces es muy buena señal
que en la hora se esté también marcando la señal, ¿sí? En este caso, por ejemplo, pues la señal todavía no es muy clara, pero la vela, esta fue la vela que estábamos mirando en nuestra señal, que es esta, ¿cierto? Al verla en una hora, Ujú. pues me dices acá, pero pues igual, la señal estamos en media hora, entonces está buena. Y recuerden lo que les había comentado, cuando estamos contra tendencia, en este caso estamos al alza y viene una señal bajista, normalmente lo que hacemos es irnos con el 50, que sería acá, ¿cierto? El retroceso 50, ¿para qué? Para que cuando la señal se dé, trate de irse normalmente se va hasta el 50, a veces sube un poquito más, en este caso justo pues si la vemos de cerca, casi estuvo ahí tocando, digamos que a veces pasa eso, entonces recuerden que cuando el mercado les muestra que no va a tocar, porque toca acá, y luego intentó, y ya veo que está empezando a bajar y no toca, pues nada, por unos puntos no la voy a dejar perder, pues simplemente entro. Ahora, lógicamente, si yo puse un buy limit, en este caso un sell limit, que era, y me fui, pues lógicamente no se tomó, entonces cuando llegue digo, uy, no alcanzó a tomarse, pero bueno. Pero si estoy en el mercado viéndolo, pues sí es bueno como entrar de una y tocarlo. Digamos que ahorita que vimos la vela, si hubiera puesto el Fibonacci, pues le hubiera dado aquí a la venta, ya iríamos acá, iríamos lógicamente por más puntos de ganancia. Entonces recuerden que el Fibonacci, bueno, voy a quitar la línea acá, que el Fibonacci lo pueden marcar, pero hay cositas que hemos hablado en las clases que es bueno mantener, ¿no? Y número uno es verifiquen cómo está en general el mercado antes de hacerla. Entonces, una de las cosas que yo hago, yo verifico el mercado a largo plazo, entonces lo miro así como en tendencia larga. Espérenme un segundo, porque se me está moviendo así, ya. Entonces digo, ok, aquí la tendencia se está moviendo fuertemente, pero pues en cierta forma es alcista, lo verifico en una tendencia, en una temporalidad más larga, me doy cuenta que no es tan alcista, simplemente estamos en un pequeño retroceso, que recuerden que el precio siempre que se aleja de la media móvil de 200 va a tender a acercarse nuevamente, ¿listo? Entonces mira, se aleja y se acerca, se aleja, se acerca, cada vez se aleja más, se acerca. Y aquí pues más lejos todavía porque ya pues la tendencia ha cogido la fuerza los vendedores aquí cogieron mucha fuerza y la hicieron bajar suficiente, pero siempre que está demasiado lejos va a tener a acercarse. Y lógicamente ese acercamiento no es tan rápido, no es tan rápido como si se dan cuenta siempre que sea bajas, las bajas van a ser mucho más rápidas porque siempre las bajas van dadas por el mío, entonces la gente vende muy rápido, más que cuando la gente ve que está subiendo, siempre las subidas van a ser un poquito más lentas que las bajadas. Bueno, no siempre, pero la gran mayoría de veces pasa. Algunas subidas se van a ver casi iguales, otras, pero si ustedes se dan cuenta aquí, esta subida, bajada muy rápida. Ya se subió todo lo que subió, bajada muy rápida. Sí, aquí viene subiendo, está tocando justamente el soporte. Entonces, en este momento, digamos que puede ser una buena opción tomar en opciones a la venta porque ya está tocando nuevamente. Entonces me acerco a ver, desde más cerquita, a ver cómo se ve el panorama. Y sí, exactamente ahí estamos en un punto de venta. Ahora hay algo que no me gusta en esta señal y es que el RSI está cogiendo curva hacia arriba. No sé por qué la señal me está dando esto, pero es probable que a menos que el RSI rompa, a menos que esta línea azul rompa fuertemente, que para eso debería haber una vela fuerte, pues hay como una pequeña, digamos, acá hay una pequeña, no voy a decir divergencia, porque no es una divergencia, sino como una contrariedad en cuanto a la señal, ¿no? En cuanto a lo que está pasando en el mercado. Entonces puede ser que el mercado tal vez en esta curva nos esté mostrando que quiera romper subir un poco hasta la línea, por lo menos. Pero es eso. Entonces, recuerden que hay algunas figuras muy interesantes que ustedes pueden ver en el mercado y quiero compartirles, ya que les hablé un poquito del Fibonacci, ya que están en la clase, pues la idea es que vayan aprendiendo algunas cosas nuevas cada día. Entonces les voy a mostrar algunas figuras que vi ahorita en el mercado para que las puedan analizar. Entonces, una de ellas es esta figura que se conoce como hombro, cabeza, hombro. Tal vez Eman ya la ha visto varias veces en lo que ha visto, pero es muy importante cuando la vean, porque cuando se ve, mire cómo muchos traders la están observando, ven que sube, ven que baja, de repente baja, y cuando trata de subir y ya se está viendo la cabeza a hombro, entonces, claro, apenas la vela rompió, o sea, pasó
esta línea, que es justo ahora donde está el precio, pero voy a colocarla ahí, pero voy a cambiar este color para que la veamos bien. Voy a poner un color amarillo y una línea un poquito gruesita para que se vea. Listo. Esta línea es porque el hombro, cabeza, hombro, justamente uno mira dónde quedó el punto. Entonces, en este punto era este primero, pero como después baja y intento subir, entonces yo simplemente vuelvo y coloco el segundo, que es acá, y aquí vuelve a hacer esa figura, toma un punto, y cuando rompe, miren cómo todos los que saben, los trade, saben que se acaba de conformar una figura hombro, cabeza, hombro, y empiezan a vender. Desde aquí, en el momento que hubo acá, pues cogieron ventas hasta acá, que fue unos buenos puntos, ¿no? Estamos hablando que aquí hubo casi 40 pips en muy poco tiempo. Estamos hablando de velas de media hora, entonces no fue mucho tiempo. Esto en menos de unas horas ya estaba ahí. Entonces, son figuras que se ven. Ahora, en este momento también estábamos mirando aquí una figura, y es esto. Cuando ustedes vean esto, que normalmente el mercado lo bota de esa manera, se llama el puente, ¿no? Y es cuando el precio empieza como a perder fuerza y coge una forma de curvatura. Entonces, tan pronto ustedes ven la curvatura, ya saben que eso va a continuar hacia esa tendencia. Si normalmente no es tan largo y pueden pues verificar algunas cosas, ¿no? Entonces, en este caso veníamos con una tendencia bajista, ¿cierto? Viene tendencia bajista hasta aquí. De repente pensamos, bueno, eso es un retroceso común y corriente, pero inmediatamente pasan varias cosas en esta señal. Número uno, ya estábamos bien abajo, se estaban viendo pues unas divergencias porque venía la fuerza de la baja. Si vemos aquí lo que hemos hablado de divergencias, los bajos más bajos desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Aquí nos muestra fácilmente que es un ascendente, mientras que en la gráfica, desde los mismos puntos, ¿cierto? Es pues lógicamente una descendencia. Entonces, como en este caso vemos eso, pues entendemos que en ese punto, en algunos puntos ya muy bajos, puede empezar a ver, yo normalmente siempre espero esa confirmación de 3 puntos. Si entonces está el punto donde te tomé, vuelve y toca, y cuando vuelve a ver ese tercer como impulso hacia abajo, me parece que es más seguro. A veces hay muchos que lo toman al segundo, y en el segundo, pues sí, mira, aquí en el segundo subió un poco y pues bien, pero normalmente el tercer impulso, cuando vean una tercera divergencia, un tercer punto de divergencia, pues va a haber un retroceso bastante interesante. Entonces aquí vemos el retroceso, baja, ¿cierto? Y cuando empezamos a ver el precio que empieza a subir nuevamente, vemos que la tendencia, entonces aquí cambiamos no, vamos a poner otra nueva, ponemos una nueva línea acá y vemos cómo yo uno el punto que se formó, ¿cierto? Con el punto más bajo que ya tenía anteriormente. Entonces, aquí ya me empieza a mostrar un punto de ascendencia, como la tendencia está, porque vemos que el punto más alto, luego punto más alto, entonces hay un pequeño, incluso aquí voy a borrarlo, voy a colocar en canal, porque aquí veo que hay un canal bastante interesante. Miremoslo. Ok. Entonces ahí para tenerlo pendiente, porque recuerden que nosotros pues estamos operando a corto plazo, entonces siempre analizamos o ponemos tendencias en 4 horas y 1 hora para que ustedes puedan ver, pues digamos en qué puntos pues está tocando. Entonces aquí por ejemplo vemos que en 1 hora se ve mucho más, si la acerco un poquito, bueno, se ve, pero esos puntos son bastante buenos para estar tocando. Entonces también podría decir, ok, si es 1 hora, miremos por aquí a ver. No, aquí ya se va demasiado. Sí, podemos colocar, dime, ¿alguien dijo algo por ahí? No, la pregunta. No. Entonces, entonces siempre piensen, vean en eso, mira, aquí está el hombro, cabeza, hombro que hemos visto ahorita, se ve diferente. Entonces hay patrones importantes, un doble piso, aquí por ejemplo vemos un doble piso, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta que cuando esto lógicamente me hace pensar que esto está más arriba, pero si yo pongo la línea horizontal totalmente, vemos que fue piso y también. Es muy importante, estas señales de doble piso son muy, muy certeras cuando las vean. Se toca una vez, toca 2 veces. ¿Cómo se confirma? Cuando ya el precio rompe este mínimo anterior. Se rompe acá y realmente muchos factores como que se consolida un poquito,
como que se aprieta un poquito porque ya y luego pues la figura igual la subida. Están aquí, cabeza, hombro, invertido, abajo, cabeza, adentro, y tan pronto rompe el cuello del hombro, cabeza, hombro, que aquí, mírenlo, es ahí, entonces lo rompió, ¿sí? Hombro, cabeza, hombro, invertido, y subida. Y lógicamente, hombro, cabeza, hombro, ahora, abajo. Tengan en por eso es bueno ver el mercado desde lejos, porque desde lejos ustedes pueden percibir estas figuras. Cuando tú las ves aquí pegado, pues no ves nada. O sea, tú ves como que nosotros, ¿para qué vemos esto? Para ver los momentos de entrada más cercanos, ¿no? Digamos, en el momento de entrar nosotros en la operación. Vamos a ver aquí, entonces, cuando queremos entrar en la operación para sobre nuestra estrategia. Pero es bueno que nosotros hayamos hecho primero este análisis de lejos. ¿Para qué? Para que si en caso tal estamos, porque puede ser que una señal de esta se dé en contra de alguna figura, ¿sí? Entonces vemos que, uno, digamos, hombro, cabeza, hombro, y de repente aquí te bota una figura, no sé, se une o algo así. Entonces, pues tú tienes que verificar que, bueno, las figuras no tanto, más que todo las resistencias. Entonces, por ejemplo, miremos si aquí, justo acá, mira que yo pongo esta línea sobre estos 3 puntos que son una resistencia, ¿cierto? Recuerden que es una zona de área. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este caso ya se dio y justamente los patrones se marcaron sobre esa línea de soporte. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que aquí estamos esperando, yo voy a mi señal y yo estoy esperando supuestamente que baje, ¿cierto? Pero mire que tengo que estar pendiente porque estoy muy cerca a una línea de soporte. Entonces, puede ser que la línea no me llegue hasta donde estaba esperando, que era el Fibonacci, ¿cierto? Miramos el Fibonacci acá. Mentira, lo puse al revés. Era de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba porque es roja. Entonces, si la pongo acá, estoy esperando este punto, pero está por debajo de una línea de soporte, aunque bueno, no está tan lejos, porque recuerden que es una zona como tal. Entonces, pues digamos que ahí podría verificar, pero si el precio me llega a tocar aquí y de pronto se tiende a volver, cierro operación con la ganancia ahí, porque pues esas cositas son las que hay que ver previamente o en el momento que una señal se esté marcando. Por eso siempre, yo si se dan cuenta las señales que he mandado al grupo, siempre se las mando unos minutos antes de la hora y media, o sea, de las 7:30, 6:30, así, de la media hora, porque es un poquito antes para que la señal está a punto de darse, ¿no? Entonces hay a veces que ya uno confirma que está lista o 2 minutos antes ya sabe uno que se va a dar. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil cuando ya la vela está bien marcada y fuera de la línea azul, por ejemplo, pues es un poco difícil que uno diga, no, en este último minuto se va a bajar y no va a alcanzar. Y aparte uno ve el RSI, no hay fuerza como de que ¿sí? Entonces uno dice, no, ya en 2 minutos o en 1 minuto la vela sí o sí va a quedar confirmada, entonces estoy pendiente a entrar. Entonces, antes de eso, pues ustedes lo que tienen que verificar es las resistencias y soportes que puedan haber por ahí en el camino, ¿no? Entonces, me voy a borrar esta línea y ya, listo. Entonces, recuerden, siempre importante alejarnos para poder ver esos patrones. Entonces, un ejercicio que ustedes pueden hacer y que yo les invito es eso, alejar. Normalmente a mí no me gusta hasta acá, sino por ejemplo hasta acá, que sea un poquito más. Y empiezo a buscar esos patrones, porque mis ojos empiezan como a acostumbrarse a verlos, ¿no? Entonces yo voy hacia atrás y empiezo a ver, mira, acá hay tal cosa, aquí hay tal cosa. Entonces, mmm, a ver si vemos por ahí algo un doble piso, mira acá, doble piso, y cuando cuando tocó la parte del doble piso, se fue hacia arriba. ¿Sí? Doble piso acá también, 2 pisos hacia arriba. ¿Sí? Confirmación de ruptura. Entonces tocó una vez, tocó 2 veces. Cuando rompe el cuello del doble piso, hacia arriba. A ver, ¿qué otra ven por ahí? Deben ustedes encontrar algunas que puedan ver. Bueno, aquí son... Carlos, ¿cómo es ¿Cómo que se llama cómo es el túnel, el puente? El, La, el puente, sí, la que es ¿El redonda. puente? Miremos que a ver porque sí, aquí el precio está curva rompió esa curvatura. Ahora, que
pues de pronto me iría, si yo me más abajo de pronto hasta acá, hasta la línea blanca, porque recuerden que la línea blanca se extiende sobre, en este patrón, pues lo mismo que justo rompe, en este caso si le da debajo, y vemos que también hay otro entiendo, entonces no hay que por acá, pero ahí tenemos una opción, ahí podríamos, si lástima no haberla cogido arriba, que está acá. El segundo, verifico una cosita acá. Ok. Listo. Entonces, miremos aquí en una hora y ya le dejamos. No es mucho. Es que este sí está bajando bastante. No tenemos así mucho. Miremos a ver si encontramos patrones por ahí que veamos que se ven constantemente. Otro que yo les he comentado en algunas clases es las ondas Elliot. Las ondas Elliot, bueno, no les he dado la teoría, voy a ver si el preparo la clase se las envío por video el día sábado para que la vean en el grupo. Pero en sí lo que dice, bueno, aquí sí vemos un doble piso bastante interesante, pim, pim, aunque muy alto, pero igual se rompió y se confirmó. Las ondas Elliot significa, pues Elliot, no, creo que era Frank Elliot, su apellido era Elliot, él encontró este patrón, pues viendo el mercado, porque recuerden que el mercado lleva muchos, muchos años, mira aquí un doble piso, pim, pim, él encontró que había movimientos y es movimientos pues, como es. Él dice que el precio, si se dan cuenta, bueno, el precio es una, luego dos, ¿cierto? Otra retrocede y tres, ¿sí? En este caso no sería hasta donde, pues hasta acá es el tercer punto, grandes impulsos, ¿no? Los impulsos, aquí hay una perfecta, entonces, dos, baja, y algo interesante, normalmente, esa última onda, pues ya ha perdido bastante producto, entonces siempre, no siempre, la gran mayoría de esa onda a veces no es tan alta, ¿sí? A veces. Entonces, cuando se está perdiendo así, verifica o en algún indicador y pues uno se da cuenta, ¿no? Que está como muy sobrevendido, entonces uno dice, bueno, ya se está acabando la fuerza de la onda de helio, pero si no tomó la primera onda, digamos que aquí rompió ese soporte, me voy en esa, sé que en el momento que empieza a bajar, sé que puede ser que no es que se vaya a retroceder, simplemente, ok, puede ser que estoy en una onda doble Elliott, pues simplemente cierro operaciones, espero a ver hasta dónde va a bajar, porque no es bueno entrar en baja porque no sabemos hasta dónde va a bajar, a veces baja muy poquito, a veces baja como en este caso mucho, entonces si es entrar en bajo de pronto no puedes coger mucho. Segundo, pues tendrías que verificar muy bien el punto de que vas a cerrar tu operación, pero digamos si tú ves aquí ya la vela, pues cierras operaciones y esperas, ¿sí? Cuando ya la onda se empieza a marcar nuevamente, pues otra vez me voy en ella, ¿cierto? Cierro operaciones, espero ver hasta dónde va a bajar y vuelvo y cojo la tercera onda. Y En luego, ese, dime. en ese caso, por ejemplo, de subir ahí donde sube, ahí cojo la